Te están mirando ahora mismo. Sí, a ti. ¿Sabes quién soy? Soy Lucy, la mujer de la que todos hablaban hace 3 años diciendo, pobrecita, mira cómo ha caído. Soy la mujer que arrastraba a moratones como si fueran joyas obligatorias. Soy la que bajaba la cabeza cuando caminaba por la calle porque tenía más miradas de lástima que a los puños de mi marido. Pero déjame contarte algo que te va a dejar helado. Esa mujer ya no existe. Y lo que me pasó para llegar hasta aquí es una historia que necesitas escuchar. Todo empezó en lo más profundo del pozo. Un martes de noviembre, para ser exactos, tenía 32 años y parecía de 50. Mi marido, Carlos, me había dejado la cara como un cuadro de Picasso la noche anterior porque la sopa estaba demasiado salada. Esa fue su excusa. La verdad es que no necesitaba excusas. Él pegaba porque podía, porque yo se lo permitía, porque había aprendido que si me hacía pequeñita, invisible, quizás el siguiente golpe no sería tan fuerte. Ese martes, me miré al espejo del baño sucio de nuestra casa. Tenía un ojo morado, el labio partido, y algo peor, tenía los ojos vacíos. No había Lucy ahí dentro, solo había una sombra asustada que respiraba por inercia. Y entonces pasó algo que cambió todo. Mi hija Emma, de apenas 7 años, entró al lavabo, me miró con esos ojos grandes que había heredado de mí, dijo algo que me partió el alma en 1000 pedazos. Mami, cuando sea grande, mi esposo también me va a pegar como papi te pega a ti. Sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada. Mi niña, mi bebé, creía que eso era normal. Creía que el amor venía con puños cerrados y gritos a medianoche. Y yo, con mi silencio, con mi cobardía, le estaba enseñando que una mujer debe agachar la cabeza y aguantar. Le estaba dando un manual de cómo destruir su propia vida. Me arrodillé frente a ella. Le agarré las manitas y le dije con voz temblorosa, no, mi amor. Ningún hombre que te ame de verdad va a levantarte la mano. Y mamá va a asegurarse de que tú nunca vivas lo que yo estoy viviendo. Te lo prometo. Esa promesa fue la semilla. Pero las semillas necesitan tierra fértil, agua y luz para crecer. Y yo estaba en un desierto de desesperanza. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía estudios. Solo tenía miedo y una hija que alimentar. Carlos controlaba cada centavo que entraba a la casa. Yo no podía comprar ni un chicle sin su permiso. ¿Cómo iba a escapar? Esa noche, mientras Carlos roncaba después de haberse emborrachado otra vez, me escabullí a la computadora vieja que teníamos. Mis manos temblaban mientras escribía en el buscador. ¿Cómo salir de una relación violenta sin dinero? Leí, durante horas, leí historias de mujeres que habían escapado, que habían reconstruido sus vidas desde cero, y encontré algo que me dio esperanza, un refugio para mujeres maltratadas. Pero escapar no era suficiente. Yo no quería solo sobrevivir, quería vivir. Quería que Emma me viera fuerte, exitosa, feliz. Quería demostrarle que las mujeres no nacimos para ser víctimas. Así que hice un plan loco, casi imposible. Pero era lo único que tenía. Primero, empecé a guardar dinero. Carlos me daba 50 euros a la semana para la compra. Yo compraba las marcas más baratas, cortaba cupones, buscaba ofertas como una cazadora. Cada semana ahorraba 10 euros, los escondía dentro de una caja de tampones, porque sabía que Carlos nunca, jamás, tocaría eso. En 3 meses ahorré 120 euros. No era mucho, pero era algo. Segundo, empecé a entrenar. No en un gimnasio elegante, no. Entrenaba en casa mientras Carlos no estaba. Flexiones, sentadillas, abdominales. Necesitaba estar fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente. Cada vez que levantaba mi cuerpo del suelo, me repetían: eres más fuerte de lo que crees. Puedes hacerlo. Y tercero, busqué ayuda. Llamé al refugio desde un teléfono público. Una mujer amable llamada Rosa me explicó cómo funcionaba todo. Me dijo que tenían espacio para Emma y para mí. Me dijo que me ayudarían a conseguir trabajo, a empezar de nuevo. Solo tenía que dar el paso más difícil, en irme. El día llegó un viernes de febrero. Carlos se había ido a beber con sus amigos. Sabía que no volvería hasta la madrugada. Completamente borracho. Era mi oportunidad. Empaqué 2 mochilas pequeñas, una para Emma y una para mí. Ropa, documentos, las fotos de mi madre que ya había fallecido. Eso era todo lo que tenía. Le dije a Emma que íbamos a tener una aventura.
Ella me miró con esos ojos brillantes y preguntó, ¿papi viene? Negué con la cabeza, no, mi amor. Esta aventura es solo de las chicas fuertes. Ella sonrió y me agarró la mano. Salimos de esa casa y nunca miré atrás. Caminamos hasta la parada de autobús con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cada segundo esperaba oír la voz de Carlos gritando mi nombre. Esperaba sentir su mano agarrándome del pelo, pero no pasó nada. El autobús llegó y nos subimos. Cuando las puertas se cerraron, Emma me miró y dijo, mami, ¿por qué estás llorando? Me toqué la cara y me di cuenta de que las lágrimas caían solas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de libertad. Porque estoy feliz, mi amor, porque acabamos de empezar nuestra nueva vida. El refugio era un edificio modesto en las afueras de la ciudad. No era un palacio, pero para nosotras era el cielo. Teníamos una habitación pequeña, con 2 camas, un baño compartido, y lo más importante, seguridad. Nadie aquí nos iba a pegar, nadie nos iba a gritar. Rosa, la coordinadora del refugio, se convirtió en mi ángel guardián. Me ayudó a inscribir a Emma en una escuela nueva. Me consiguió una cita con una trabajadora social y me dijo algo que nunca olvidaré, Lucy. Ahora empieza lo difícil. Escapar fue valiente, pero reconstruirte va a requerir más fuerza de la que has usado en toda tu vida. ¿Estás lista? Le miré directamente a los ojos y dije, estoy más que lista. Estoy desesperada por empezar. Y así empezó mi transformación. Pero la verdad es que los primeros meses fueron un infierno diferente. No el infierno de los golpes, sino el infierno de la duda. Cada noche me despertaba en pánico pensando que Carlos había encontrado el refugio. Cada ruido me sobresaltaba. Y lo peor de todo, mi mente me torturaba con preguntas. ¿Y si no puedes hacerlo? ¿Y si fracasas? ¿Y si Emma sufre más por tu culpa? Había días en los que quería rendirme, días en los que pensaba que sería más fácil volver, aguantar los golpes, vivir en piloto automático. Pero entonces miraba a Emma jugando con las otras niñas del refugio, riéndose sin miedo, y recordaba por qué había escapado. Rosa me inscribió en un programa de formación profesional. Yo nunca había terminado la secundaria porque me casé joven, y Carlos no me dejaba estudiar, pero ahora tenía una segunda oportunidad. Elegí administración y contabilidad, no porque me apasionara, sino porque sabía que había trabajo en ese campo. Las clases eran de noche, después de que Emma se durmiera. Estudiaba con una linterna pequeña para no despertar a las otras mujeres del refugio. Mis manos, que antes solo sabían limpiar y cocinar, ahora aprendían a usar Excel, a hacer presupuestos entender números. Y algo mágico empezó a pasar. Empecé a sentirme inteligente. Empecé a creer que quizás, solo quizás, yo valía algo, pero la vida tiene una forma cruel de probarte, justo cuando empiezas a creer en ti misma. Un día, 3 meses después de haber escapado, estaba caminando con Emma de vuelta del colegio cuando lo vi. Carlos estaba. Cuando las puertas se cerraron, Emma me miró y dijo, Mami, ¿por qué estás llorando? Me toqué la cara y me di cuenta de que las lágrimas caían solas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de libertad. Porque estoy feliz, mi amor, porque acabamos de empezar nuestra nueva vida. El refugio era un edificio modesto en las afueras de la ciudad. No era un palacio, pero para nosotras era el cielo. Teníamos una habitación pequeña con 2 camas, un baño compartido y, lo más importante, seguridad. Nadie aquí nos iba a pegar, nadie nos iba a gritar. Rosa, la coordinadora del refugio, se convirtió en mi ángel guardián. Me ayudó a inscribir a Emma en una escuela nueva. Me consiguió una cita con una trabajadora social y me dijo algo que nunca olvidaré, en Lucy. Ahora empieza lo difícil. Escapar fue valiente, pero reconstruirte va a requerir más fuerza de la que has usado en toda tu vida. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Le miré directamente a los ojos y dije, Ana, estoy más que lista. Estoy desesperada por empezar. Y así empezó mi transformación. Pero la verdad es que los primeros meses fueron un infierno diferente. No el infierno de los golpes, sino el infierno de la duda. Cada noche me despertaba en pánico, pensando que Carlos había encontrado el refugio. Cada ruido me sobresaltaba. Y lo peor de todo, mi mente me torturaba con preguntas. ¿Y si no puedes hacerlo? ¿Y si fracasas? ¿Y si Emma sufre más por tu culpa? Había días en los que quería rendirme, días en los que pensaba que sería más fácil volver, aguantar los golpes,
vivir en piloto automático. Pero entonces miraba a Emma jugando con las otras niñas del refugio, riéndose sin miedo, y recordaba por qué había escapado. Rosa me inscribió en un programa de formación profesional. Yo nunca había terminado la secundaria, porque me casé joven, y Carlos no me dejaba estudiar. Pero ahora tenía una segunda oportunidad. Elegí administración y contabilidad, no porque me apasionara, sino porque sabía que había trabajo en ese campo. Las clases eran de noche. Después de que Emma se durmiera, estudiaba con una linterna pequeña para no despertar a las otras mujeres del refugio. Mis manos, que antes solo sabían limpiar y cocinar, ahora aprendían a usar Excel, a hacer presupuestos, a entender números, y algo mágico empezó a pasar. Empecé a sentirme inteligente, empecé a creer que quizás, solo quizás, yo valía algo, pero la vida tiene una forma cruel de probarte justo cuando empiezas a creer en ti misma. Un día, 3 meses después de haber escapado, estaba caminando con Emma de vuelta del colegio cuando lo vi en Carlos. Terminé mi curso de administración siendo la mejor de mi clase, no porque fuera un genio, sino porque estudiaba como una obsesa. Cada hora que invertía en aprender, era una hora que invertía en mi libertad. Mi profesora, la señora Martínez, me llamó a su oficina el último día de clases. Lucy, he visto muchas estudiantes pasar por este programa, pero nunca he visto a nadie con tu determinación. Tengo un contacto en una empresa de contabilidad. Buscan a alguien para un puesto de asistente administrativa. No paga mucho al principio, pero es un comienzo. ¿Te interesa? Que sí me interesaba. Era exactamente lo que necesitaba. Siv, por favor, haré lo que sea. La entrevista fue aterradora. Llevaba un traje que me había prestado Rosa, zapatos de segunda mano que me quedaban un poco grandes, y un maquillaje que apenas cubría las ojeras de no dormir. La gerente de recursos humanos, una mujer elegante llamada Patricia, me hizo preguntas que me hicieron sudar. ¿Por qué hay un vacío de 7 años en tu currículum? ¿Qué estuviste haciendo todo ese tiempo? Podría haberle mentido. Podría haber inventado algo, pero estaba cansada de esconderme, de sentir vergüenza por algo que no era mi culpa. Así que le dije la verdad. Estuve en una relación violenta. Mi exmarido no me dejaba trabajar ni estudiar. Pero escapé hace 6 meses. Terminé mi formación siendo la primera de mi clase, y estoy lista para trabajar más duro que cualquier otra persona que entreviste. Porque para mí, esto no es solo un trabajo, es mi oportunidad de demostrarle a mi hija que las mujeres podemos levantarnos, sin importar cuántas veces nos tiren al suelo. Patricia me miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego extendió su mano. Bienvenida al equipo, Lucy. Empiezas el lunes. Salí de esa oficina y lloré en el baño público más cercano. Lloré de alivio, de felicidad, de esperanza. Tenía un trabajo, tenía una oportunidad, tenía un futuro. Los primeros meses en el trabajo fueron agotadores. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba a Emma para la escuela, la dejaba en el colegio nuevo. Tomaba 2 autobuses para llegar a la oficina. Trabajaba 8 horas archivando documentos y haciendo tareas que nadie más quería hacer. Recogía a Emma, le ayudaba con la tarea, la acostaba y luego estudiaba cursos online gratuitos de Excel avanzado hasta pasada la medianoche. Había días en los que mi cuerpo gritaba por descanso, días en los que mis ojos apenas podían mantenerse abiertos. Pero cada vez que sentía que no podía más, me acordaba de dónde venía. Me acordaba de esa mujer con el ojo morado, mirándose al espejo sin esperanza, y me decían, esa mujer murió. Tú eres diferente, tú eres imparable. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Mi jefe, el señor Ramírez, notó que yo terminaba mi trabajo más rápido que los demás. Un día me llamó a su oficina. Lucy, he estado observando tu desempeño. Eres eficiente. No cometes errores, y tienes iniciativa. ¿Te gustaría asumir más responsabilidades? Hay una posición disponible en el departamento de cuentas. Paga 400 euros más al mes. 400 euros más para alguien que había vivido con 50 euros a la semana. Eso era una fortuna. Sí, señor Ramírez, no lo defraudaré y no lo decepcioné. Trabajé como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así era. Aprendí todo lo que pude en preguntas. Me ofrecí voluntaria para proyectos que nadie más quería.
Y 6 meses después me volvieron a ascender. Mientras mi carrera despegaba, algo más estaba cambiando en mí, a mi cuerpo. Había empezado a ir a un gimnasio gratuito que ofrecía el ayuntamiento para mujeres del refugio. Al principio solo quería estar fuerte físicamente, pero descubrí que levantar pesas también levantaba mi espíritu. Cada kilogramo que levantaba era una prueba de que era fuerte. Cada gota de sudor era una lágrima de rabia que no derramaba más a mi entrenadora. Una mujer musculosa llamada Diana se convirtió en mi mentora. Lucy, ¿sabes por qué entrenas? Me preguntó un día después de una sesión particularmente dura. Para estar fuerte, para defenderme si Carlos vuelve, respondí jadeando. Diana negó con la cabeza. No entrenas para recordarte cada día que tienes control sobre tu cuerpo, tu fuerza, tu vida. Entrenas porque cada repetición es un acto de amor propio. Cada músculo que construyes es un recordatorio de que tú decides quién eres. 3 meses después, no reconocía mi reflejo en el espejo. Tenía músculos definidos, postura recta, mirada firme. Pero el cambio más grande no era físico, era mental. Caminaba diferente, hablaba diferente. Ya no bajaba la cabeza cuando alguien me miraba. Un año después de haber escapado, Emma y yo nos mudamos a nuestro propio apartamento. Era pequeño, un estudio de 40 metros cuadrados en un edificio viejo, pero era nuestro. Lo pagaba yo con mi salario. Nadie me gritaba, nadie me pegaba. Solo Emma riéndose mientras decorábamos con muebles de segunda mano y cortinas que yo misma cosí. Mami, ¿somos ricas ahora?, preguntó Emma mientras colgábamos cuadros. Me reí. Ay, no, mi amor. No somos ricas de dinero, pero somos ricas de libertad. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Había días en los que mi cuerpo gritaba por descanso. Días en los que mis ojos apenas podían mantenerse abiertos. Pero cada vez que sentía que no podía más, me acordaba de dónde venía. Me acordaba de esa mujer con el ojo morado mirándose al espejo sin esperanza. Y me decía, esa mujer murió. Tú eres diferente. Tú eres imparable. O poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Mi jefe, el señor Ramírez, notó que yo terminaba mi trabajo más rápido que los demás. Un día me llamó a su oficina. Lucy, he estado observando tu desempeño. Eres eficiente. No cometes errores y tienes iniciativa. ¿Te gustaría asumir más responsabilidades? Hay una posición disponible en el departamento de cuentas. Paga 400 euros más al mes. 400 euros más para alguien que había vivido con 50 euros a la semana. Eso era una fortuna. Sí, señor Ramírez, no lo defraudaré y no lo decepcioné. Trabajé como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así era. Aprendí todo lo que pude. Hice preguntas. Me ofrecí voluntaria para proyectos que nadie más quería. Y 6 meses después, me volvieron a ascender. Mientras mi carrera despegaba, algo más estaba cambiando en mí y en mi cuerpo. Había empezado a ir a un gimnasio gratuito que ofrecía el ayuntamiento para mujeres del refugio. Al principio, solo quería estar fuerte físicamente, pero descubrí que levantar pesas también levantaba mi espíritu. Cada kilogramo que levantaba era una prueba de que era fuerte. Cada gota de sudor era una lágrima de rabia que no derramaba más a mi entrenadora. Una mujer musculosa llamada Diana se convirtió en mi mentora. Lucy, ¿sabes por qué entrenas?, me preguntó un día después de una sesión particularmente dura. Para estar fuerte, para defenderme si Carlos vuelve, respondí, jadeando. Diana negó con la cabeza. No entrenas para recordarte cada día que tienes control sobre tu cuerpo, tu fuerza, tu vida. Entrenas porque cada repetición es un acto de amor propio. Cada músculo que construyes es un recordatorio de que tú decides quién eres. 3 meses después, no reconocía mi reflejo en el espejo. Tenía músculos definidos, postura recta, mirada firme, pero el cambio más grande no era físico. Era mental. Caminaba diferente, hablaba diferente, ya no bajaba la cabeza cuando alguien me miraba. Un año después de haber escapado, Emma y yo nos mudamos a nuestro propio apartamento. Era pequeño, un estudio de 40 metros cuadrados, en un edificio viejo, pero era nuestro. Lo pagaba yo con mi salario. Nadie me gritaba, nadie me pegaba. Solo Emma, riéndose, mientras decorábamos con muebles de segunda mano y cortinas que yo misma cosí. Mami, ¿somos ricas ahora?,
Preguntó Emma mientras colgábamos cuadros. Me reía. No, mi amor, no somos ricas de dinero, pero somos ricas de libertad, y eso vale más que todo el oro del mundo. Y yo soy Lucy, la mujer que se levantó del infierno, la mujer que convirtió sus moratones en motivación, la mujer que le demuestra cada día a su hija que no importa cuántas veces te tumben, siempre puedes volver a levantarte. Si estás viendo esto y estás en una situación como la que yo viví, escúchame bien, tú vales más de lo que te han hecho creer. Esa voz en tu cabeza que te dice que no puedes, que no tienes opciones, que es tu culpa, es mentira. Puedes escapar, puedes reconstruirte, puedes ser libre. No será fácil. Habrá noches en las que querrás rendirte. Habrá momentos en los que el miedo te paralizará. Pero del otro lado de ese miedo está la mejor versión de ti misma, esperándote. Y tú también puedes. Esta es mi historia, la historia de cómo pasé de ser una sombra golpeada a ser una mujer imparable. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca lo olvides.